Bueno, de la guía de repaso de actividades finales voy a hacer un ejercicio parecido para recordar de qué se trata. El primer punto se resuelve igual a las actividades que hicimos con el problema 1 y los ejercicios del 1 al 4. Vamos a usar las características de los vectores. En este caso el ejercicio es parecido con otros valores. Me dice considere los puntos y tengo las coordenadas de 4 puntos. A, B, C y D. Lo primero que hice fue marcar esos puntos, o sea, marqué donde estaba A, 0, 0, marqué donde estaba B, 3, 2, marqué donde estaba C, menos 2, 3, menos 2, 2, perdón, y marqué donde estaba D, menos 5, 0. Una vez que marco los puntos, voy a ver lo que me pide el ejercicio. Me dice, hay un vector, en este caso con origen en C, y que sea equivalente a AB. O sea, lo primero que hago es marcar el vector AB. El vector AB lo marco con un color y yo voy a buscar un nuevo vector que tenga origen en C, y que sea equivalente. Para ser equivalente tenía que tener igual dirección, ¿sí? O sea, ser paralelo, igual sentido, o sea, que apunte la flecha hacia el mismo lugar, en este caso hacia arriba, y igual módulo, la misma longitud, ¿sí? Bien, yo acá marqué entonces el vector en rojo que tiene origen en C y es equivalente a AB, o sea, fíjense que son paralelos, si yo muevo la regla, ¿sí? Tienen la misma dirección, los dos apuntan hacia arriba y si toman la medida, ¿sí? En este caso mi vector azul, el AB, medía 3,5, yo trasladé la misma medida, ¿sí? En el vector rojo de arriba. ¿Sí? Ustedes tienen un ejercicio similar en lo que es la guía de repaso. Bien, después me pregunta si dos vectores son paralelos. En este caso, en mi ejemplo, me pregunta si AB es paralelo a CD. Yo AB ya lo tengo graficado, tendría que ver quién es CD. ¿Sí? Voy a dibujar el vector CD, origen en C, extremo en D. Y voy a ver si son paralelos o no. Bien, ahí graficamos el vector CD, ¿sí? Y para que dos vectores sean paralelos tienen que tener la misma dirección. Fíjense que los dos siguen el mismo recorrido, ¿sí? Los dos son paralelos en este caso, ¿sí? En este caso, por más que apunten a distintas direcciones y yo no sé si miden lo mismo o no, en este caso son paralelos. Ponemos que sí o que no, depende del caso. Y después me pregunta, a lo último, en el tercer ítem, encuentre las coordenadas de un vector que sea opuesto a CD. Yo acá tengo CD, origen C, extremo en D. Para ser opuesto, recuerden que tienen que tener la misma dirección, ¿sí? O sea, ser paralelos, el mismo módulo, o sea que tienen que medir lo mismo. Lo que tengo que cambiar es, en este caso, el sentido. O sea, si este vector CD apunta para abajo, el que yo voy a dibujar tiene que apuntar hacia arriba. Entonces yo puedo usar el que ya tengo acá dibujado. Fíjense, en este caso la dirección es la misma. El módulo, si yo mido estas dos flechas, la verde y la roja, van a medir los dos 3,5. Y fíjense que el sentido de la roja es hacia arriba y el sentido de la verde es hacia abajo, o sea, son opuestos. Lo único que tendría que encontrar, la coordenada del origen ya la tengo porque es el vector, el punto C. Tendría que fijarme qué coordenadas tiene este punto, ¿sí? Porque me pide encuentre las coordenadas del origen y del extremo. Del origen ya lo tengo y del extremo, si se fijan, es 1 de X, ¿sí? Completamos acá, sería 4 de Y. O sea, la coordenada de este punto, que le pueden poner E si quieren, es 1, 4. ¿Sí? De esta forma resuelven el punto 1. En el punto número 2 les pide hacer las cuentas, sumas de vectores, sumas y multiplicaciones de forma gráfica. Los ejercicios parecidos son el 5, el 6, el 7 y el 8, se hacen de la misma forma. Recuerden que para sumar vectores, por ejemplo a B, que es este, le tengo que sumar CD, los tengo que ubicar uno a continuación del otro, ¿sí? Origen, extremo. Acá en el extremo voy a tener que trasladar este origen, como si fuera un trencito, para después poder sumar, ¿sí? O sea que este vector CD
lo tengo que trasladar, manteniendo la dirección, hacia la punta de la flecha B. Una vez que trasladé este vector CD, a continuación del vector AB voy a marcar la suma, todavía ahí no sumé. Para sumar recuerden que era el origen del primer vector con el extremo del segundo, ¿sí? Si este es mi vector CD, la suma me queda de la siguiente manera. Del origen del primer vector va a salir el origen de la suma y del extremo del segundo vector va a llegar la punta de la flecha, ¿sí? Se juntan punta con punta en este caso, que muchos me preguntaban eso. Y ahí se la suma. Después me pide, por ejemplo, que multiplique por 2. Recuerden que voy a agregar en este caso un vector o voy a hacer dos vectores iguales, ¿sí? Lo pueden hacer a continuación agregando un vector o vuelven a dibujar el original y agregan uno más, ¿sí? Porque me pide el doble. En caso de que me pida un número negativo, recuerden que la flecha se mueve hacia el sentido contrario, ¿sí? Bien, ahí tenemos el doble de CD. En el punto número 3, este es similar al que hicimos en el punto 10, me pide pasar a coordenadas cartesianas. Tengo el vector dibujado, lo primero que voy a hacer es encontrar las coordenadas del origen y las coordenadas del extremo, ¿sí? El origen es 1 de X, 1 de Y, completo, y el extremo es 4 de X, 3 de Y, 4, 3. Una vez que tenía las coordenadas de la flecha del vector, lo voy a pasar a coordenadas cartesianas. Recuerden que traslada, la coordenada cartesiana traslada este vector al origen. El origen es el centro de coordenadas. Y lo que voy a buscar haciendo la resta es el extremo de ese nuevo vector, que no hace falta que lo grafiquen, solamente lo recordamos. Hacemos entonces el extremo menos el origen, o sea 4, 3 menos 1, 1. Y recuerden que al restar era la coordenada de X menos la coordenada de X, o sea 4 menos 1, punto y coma, la coordenada de Y menos la coordenada de Y del segundo punto, 3 menos 1. O sea que el extremo de mi nuevo vector ya escrito en coordenadas cartesianas es 3, 2. ¿Sí? 3, 2. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. ¿Sí? Una vez que tenemos el vector escrito en coordenadas cartesianas, 3, 2, recuerden que X es la primera coordenada, Y es la segunda, lo vamos a pasar a coordenadas polares, ¿sí? Entonces reemplazamos con R, que R era la longitud de esa flecha, y con la tangente a la menos 1, que era el ángulo que forma la flecha con el eje horizontal. En este caso X vale 3, que voy a elevar al cuadrado, y vale 2, que también voy a elevar al cuadrado. A todo eso le aplicamos la raíz cuadrada. Me queda 9 más 4, raíz de 13. Y en este caso, cuando hacemos la raíz de 13, nos va a dar 3,6 aproximadamente, ¿sí? Bien, con esto sé lo que mide esa flecha, 3,6. Y ahora buscamos el ángulo que forma con el eje horizontal, tangente a la menos 1. Recuerden que acá primero hacemos la división, voy a hacer 2 dividido 3. Tangente a la menos 1 de 2 dividido 3 me va a dar 0,66 aproximado. Y para poder aplicar la tangente a la menos 1, recuerden que era la tecla Shift, aprieto tan y aparece tangente a la menos 1, pongo el número que me dio la división, 0,66. Si quieren aprieten grados, minutos y segundos para que le dé escrito en gradianes, 33 grados, ¿sí? De esta forma pasamos este vector, ¿sí? A forma cartesiana primero, que esto sería lo que a ustedes les pide en el punto 3, y después a forma polar, que es lo que les pide en el punto 4. En el punto número 5 tienen que hacer las operaciones con vectores, ahora de forma analítica, o sea, haciendo las cuentas.
Recuerde que siempre empezamos haciendo lo del paréntesis, sumo a más b, coordenada de x, se suma con la coordenada de x, punto y coma, coordenada de y se suma con la coordenada de y. Este es parecido a lo que hicimos en el punto número 9 de la guía. Y por último van a multiplicar por el vector c. Recuerden que cuando multiplican dos vectores, el resultado es un número, ¿sí? En vez de punto y coma van a reemplazar por un más, por una suma en este caso. Y en el punto número 6 fue lo que hicimos en el último punto, en el punto número 11, es encontrar el ángulo que forman dos vectores. Este fue el último punto que vimos, el punto número 13 en la guía, ¿sí?